Bueno, buenas noches, distinguidos miembros del tribunal y doctor que nos precede en esta tarde. Para comentarles, mi tesis se llama Factores que inciden en la viabilidad de la implementación de Open Banking en Guatemala y les voy a comentar de dónde surge todo esto. Ok. Todo eso podemos analizar cuál es el ecosistema actual de la banca de Guatemala. Pues hoy en día tenemos diferentes actores, tenemos a los bancos como tal, entidades financieras reguladas, la superintendencia, entes de gobierno, empresas que brindan información, los nuevos actores que ahorita son las fintech y pues tenemos a empresas financieras de terceros no reguladas como tal y al cliente que está de por medio. ¿Qué es lo que vemos acá? Hoy en día los bancos, en su realidad, ellos no se comunican directamente o no se comunican directamente con otras entidades financieras reguladas, pero sí con el ente regulador, con el gobierno y con estas empresas terceras que hoy brindan información de los clientes como TransUnion y Fonet Credit. Pero con las fintech, a menos que sea un proyecto muy a la medida, pueden comunicarse. De lo contrario, no hay una comunicación abierta. Por lo tanto, el ecosistema bancario es un poco cerrado. ¿Cuál es la problemática que vemos en esta tesis? Primero es que existe, derivado de ese ecosistema, existe un acceso limitado a la población guatemalteca hacia una banca abierta con nuevos productos y servicios innovadores digitales, que ahora es la tendencia. ¿Cuáles son esos efectos que se están viendo hoy en día? Primero es que los bancos grandes son los que se ven beneficiarios. ¿Por qué? Porque ellos son los que pueden cubrir estos altos costos de acceso a nuevos productos y servicios digitales. También ellos pueden tener productos muy personalizados, los cuales pueden tener una alta tasa de interés para los usuarios. También tenemos productos y servicios de banca tradicional, casi que no vemos tantos productos innovadores como en otros países, lo cual es consecuencia de que lleva un retardo el lanzamiento de productos de entre 1 año y medio a 2 años, y esto pues no genera una insatisfacción del lado de los clientes. También hay un exceso de poco acceso al sistema financiero a los clientes. ¿En qué sentido? Porque hay pocos productos digitales a la medida de los usuarios y por lo tanto los usuarios los servicios no están enfocados a las necesidades que hoy en día tienen los clientes, ¿sí? También existe un bajo índice de inclusión financiera en esto. ¿Por qué? Porque no están todos los productos y servicios que realmente la población necesita para poder trabajar. Hay otros actores como en las fintech que nosotros vimos ahí, pero para que ellos funcionen necesitan que se comparta la información. Hoy en día existe un riesgo de compartir la información porque no hay leyes que regulen esta parte y por lo tanto, pues la información del cliente no se puede compartir dentro de todo el ecosistema. Por esta razón, cada banco tiene sus propios expedientes, su propia información, donde nosotros tenemos pues que dar, si queremos a partir de con otro cliente, con otro banco, con otra fintech, con cualquier otro tercero, pues tenemos que empezar de cero toda la documentación que ya tal vez una entidad tiene esa información, incluido el ente regulador. ¿Cuáles son esas causas? Uno es que hay pocas iniciativas de transformación digital. Esto significa de que el banco tiene que transformar sus procesos, tiene que transformar su modelo de negocio, tiene que transformar su tecnología. Para que haya comunicación rápida y abierta, deben de haber APIs abiertas de una forma estándar, lo cual no existen hoy en Guatemala y tampoco se tiene un estándar, aunque sí existe a nivel mundial, pero no lo tienen los bancos ahorita, que es el estándar bancario como tal. Hay una falta de nuevos modelos de negocio financiero. Si los clientes les tenemos que dar nuevos productos, servicios innovadores digitales, pues obviamente tiene que haber nuevos modelos de negocio que abaraten los costos para poder dar estos productos y servicios. Tiene que haber, hoy en día no hay una modalidad híbrida de prestación de servicios, como los bancos tradicionales están enfocados a crear todo desde el inicio hasta el final. Como ya hay terceros, esos terceros se pueden aprovechar para que no todo lo hagan los bancos. Hay pocas leyes por tema de resguardo de la información. Si queremos que terceros nos ayuden en este modelo de negocio, pues tenemos que tener leyes fortalecidas y pues tampoco tenemos leyes para un enfoque de una banca abierta o para que se incluyan estos terceros digitales que son los fintech. Hay un retardo en la regulación del uso de nuevas tecnologías y hay una baja implementación de nuevas tecnologías y deuda tecnológica. ¿Por qué? Porque hoy en día, por ejemplo, las fintech vienen con soluciones como inteligencia artificial, la nube, no tienen deuda tecnológica, a diferencia de los bancos, que si ahorita quieren pasarse a la nube, tienen que pasar una serie de requisitos, lo cual les puede llevar bastante tiempo solo en el tema de aprobar y de llenar los requisitos de implementación para poder ir cambiando la deuda tecnológica. Esa es la realidad. ¿Cómo podemos resolver esto? Si fuera una pregunta, nuestro problema
quedaría de la siguiente manera. ¿Cómo implementar en Open Banking en Guatemala para que la población guatemalteca pueda acceder a una banca abierta con nuevos productos, servicios innovadores digitales, donde la información fluya en todo el ecosistema financiero, saltándose las barreras donde solo la información está con los bancos, como fue lo que vimos en el diagrama, en el primero que yo les mostré? ¿Cuál es el objetivo principal de esta tesis? Era determinar los factores que inciden en la viabilidad de la implementación de Open Banking en Guatemala. Entre los específicos estaba identificar las variables involucradas, identificar quiénes son los actores principales para implementarlo y pues determinar cuáles son esos, mediante la correlación, los factores de esas variables. ¿De dónde surge todo esto? Pues hay una estrategia de inclusión financiera en Guatemala que se llama NIF, la cual es de 2019-2023. Ya este año pues se terminó, se hicieron mesas de trabajo, se hizo una comisión, la cual se llama COMIF, que está hecha por el Ministerio de Economía, el Banco de Guatemala y la Superintendencia del Banco, impulsado por FinTech y terceros financieros y también los bancos del sistema. Ellos pues están basados en una estrategia de pagos, de financiamiento, de ahorro, de seguros, y pues existe una serie de estrategias. Entre todas ellas está el tener productos y servicios digitales. Ahora, ¿por qué surge esto? Viendo estas dos gráficas que están acá, esta es una gráfica que se hizo con más de 30 informes, donde podemos ver que los diferentes bancos a nivel del país están impulsando iniciativas de cuáles, de tener más agentes corresponsales, que son las líneas verdes, y más afiliaciones móviles, o sea, productos digitales que estén en la mano del usuario. Pero vemos una baja a nivel de las agencias, que son esto, que sería ir directamente a un lugar. ¿Por qué razón? Porque hoy la estrategia de los bancos, sin que lo digan, pero con los hechos se puede identificar, es que los bancos están yéndose a la baja con las agencias, a excepción de un único banco que él sí está, en vez de ir cerrando agencias, van aumentando su estrategia. Y hay algunos que se mantienen, pero la mayoría van a la baja. ¿Por qué razón? Porque hoy en día esta NIF está impulsando que haya productos, servicios financieros digitales. Ahora, ¿por qué? Porque también la NIF está impulsando que existan terceros que apoyen a la inclusión financiera y que apoyen también a los bancos. Y para eso estamos hablando de las fintech, por ejemplo, y podemos hablar con un comparativo. ¿Qué son las fintech? Son empresas tecnológicas financieras que están enfocadas a un único producto. Por ejemplo, aquí tenemos que una fintech, su propuesta es centrada en algún producto específico, como un crédito, como una billetera, y los bancos pues tienen un sinnúmero de productos y servicios a la medida. Las fintech tienen soluciones a problemáticas no solucionadas, mal atendidas, por ejemplo, que nosotros queremos algo ágil, un crédito que lo queremos, una fintech nos lo puede dar en un día, y en un banco, pues en el mejor de los casos, 30 días. Las fintech pues reinventan el tema porque utilizan toda la tecnología, la nube, inteligencia artificial, etcétera, a diferencia de que los bancos pues tienen pocos temas en ese sentido. Las fintech nacen de una forma digital, los bancos se están transformando. Las aplicaciones de fintech son muy fáciles de utilizar por lo mismo. En cambio, los bancos vemos que poco a poco se van impulsando y lo que a veces estamos utilizando, a veces nosotros pues vemos cierta lentitud, y detrás de todo eso también hay procesos manuales y operativos. Y pues las fintechs se centran al cliente y los bancos se centran en los productos. ¿Y por qué surge esta necesidad? Porque ya en otros países, con los problemas que nosotros estamos identificando, pues ellos ya lo resolvieron. Brasil fue el primero. En este análisis de 2017-2021 vemos que Brasil empezó con 332 en 2017 y hoy en día 1.446, México de 238 512, Colombia de 124 279, Chile de 75 179 y Perú de 42 a 132. ¿Cómo está Guatemala? En 2017 de 6 a 31 oficialmente en 2021. Estos tres países que vemos aquí, Brasil, México y Colombia, tuvieron la misma problemática porque cuando surgen esos terceros nos está dando un indicador que hay una necesidad de que los usuarios quieren nuevos productos y servicios digitales innovadores, pero que estos no pueden sobrevivir. Realmente la tasa es muy alta de caída de estas fintech. ¿Por qué? Porque necesitan pasar por el ecosistema financiero, el sistema bancario, por respecto a la información del cliente. Cosa que ellos lo solucionaron con una estrategia, la cual vamos a ver más adelante. En Guatemala, ¿cómo estamos? Vemos aquí la comparativa de bancos desde el 2013, que surge la primera fintech, hacia 2021, que tenemos 31, y
los bancos casi que se mantienen con los 17 bancos. Vemos que los bancos casi que no son muy nuevos, no fluctúan. En cambio, las fintech, pues casi que redoblan el número de bancos actualmente. ¿Por qué? Porque pues se dedican a un producto específico. ¿A qué se dedican? Por ejemplo, tenemos a la gestión de finanzas personales, al tema de seguros, pagos y remesas, préstamos, temas de identidad y fraude. Si nos damos cuenta, más del 50% está captado entre pagos y remesas y préstamos. Estos son los servicios que más dan aquí las fintech que tenemos aquí en Guatemala. Ahora, la problemática que tenemos es que hay terceros que necesitamos nuevos productos y servicios digitales y aumentar la inclusión financiera. Hoy en día tenemos una banca cerrada, la cual ya hay fintech que se están asociando a los bancos porque si necesitan sobrevivir, pero para incluirse necesitan crear puentes, podemos decir que son de comunicación, pero cada banco, para cada fintech tiene que crear un puente, más o menos esto, la creación les lleva más o menos de 6 a 1 año para poder agregarse. Y esto hace que los productos, pues realmente estas fintech primero o mueren en el camino o no tienen el tiempo para que los usuarios puedan utilizar sus productos, a diferencia de una banca abierta que lo que permite es, hacemos un solo puente estándar y no importa cuántos terceros, fintech o quienes se quieran asociar, nosotros ya tenemos estándar para comunicar. ¿Por qué? Porque la información fluye en un mismo canal y todos se suman y los usuarios pues no van a tener ningún tema de retardo en temas de tener esos productos y servicios digitales a la mano. Como Open Banking es lo que resuelve, también hay que ver que lo que ha impulsado que exista una banca abierta es que existan leyes de fintech. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí podemos ver el Estado. En México, por ejemplo, está totalmente regulado, hay una ley fintech, lo cual avaló y el crecimiento para ellas. En Brasil también, en Ecuador está en fase de implementación, en Chile también está en fase de implementación, y en Colombia, aunque no existe una ley como tal, se avala de otras leyes, principalmente para la protección de datos, para que las fintech puedan funcionar. Como ustedes ven, en el top 3 está Colombia, y ellos pues optaron por irse por otras leyes que puedan avalar, sin que se llame una ley fintech. Los demás países que vemos aquí no tienen ninguna regulación, sí tienen una asociación de fintech como Guatemala, ¿verdad? Sí tenemos algún decreto que proteja la información, pero es muy general, lo cual esto hay que fortalecer a la hora de querer agregar a las fintech, porque hoy en día no tenemos algo que avale la protección para los usuarios. Entonces, vemos una banca tradicional, banca abierta. Como banca cerrada, también viene como usuario, es que yo cada vez que quiero un producto, tengo a un banco o alguna tarjeta o algo, pues tengo que ir con diferentes entidades y con cada entidad tengo que hacer todo por aparte. El Open Banking lo que hace es, no importa dónde yo esté, no importa si yo quiero un producto de un financiero regulador o una empresa no regulada o una fintech o del banco, yo puedo tener un único portal de acceso, esa es una de las partes, o puedo utilizar los portales específicos, pero realmente lo que hace es que los bancos dejan de ellos de dar todo y ahora ellos únicamente se dedican a hacer como brindar la información de algunos productos, pero hacen que el ecosistema sea totalmente transparente y al cliente lo empoderan donde él quiere solo necesita una cuenta para pasar por todo el ecosistema y los productos donde él quiera tenerlos. Eso es los beneficios de la banca abierta. ¿Dónde podemos ver esto? Esto surge en Reino Unido. Realmente ahí tuvieron ellos la misma problemática. Los bancos grandes eran los que tenían la oportunidad de poder trabajar. En este caso también surgieron estos terceros como las fintech y como solo los bancos podían implementarlo, surgen estos nuevos terceros y los bancos pequeños no podían crecer. Entonces, en 2015 surge la implementación de la banca abierta, que tiene las mismas necesidades que se tenían aquí, y por lo tanto empieza en Reino Unido. Luego esto se empieza a extender en Latinoamérica y aquí vamos a ver cómo está el estatus de implementación. Por ejemplo, lo que está en color azul nos dice que fue implementado e impulsado por la regulación en Canadá, en México, en Argentina, Brasil, en donde ya está implementado. Lo que está impulsado por el mercado, por la necesidad, por ejemplo, tenemos Estados Unidos es uno, y en Colombia, pues ya ahí existe un decreto que avala la banca abierta y esto fue más un tema híbrido entre el regulador y el tema del mercado. Si vamos aquí por ejemplo, en Guatemala no existen iniciativas de Open Banking, más por eso surge ese trabajo para poder resolver si Guatemala tiene o no el estatus para. Ok, veamos un poco nosotros revisamos cómo era el ecosistema de Colombia, que es uno de los modelos más cerca de Guatemala. Vemos que Colombia tiene 29 bancos, la Superintendencia Financiera de Colombia es quien regula, también está la URF, y
que hay 279 fintech. Para que este ecosistema sea libre, pues existen estos decretos y existen estas leyes que protegen los datos personales de los usuarios. En México hay más de 50 bancos, hay 512 fintech, ahí es la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores quien regula todo esto, y pues está el Banco Mexicano como tal y la Secretaría de Hacienda Pública quienes regulan, pero para que funcione esto ellos sí tienen una ley de protección de datos general y específica, una ley fintech y una ley de open banking para que esto pueda, los datos del cliente puedan participar en todo este ecosistema. Ok, ¿cuál es la metodología y tipo de investigación que nosotros utilizamos acá? Esta investigación, pues, es un diseño exploratorio secuencial con un enfoque mixto. Empezamos con los datos cualitativos, como vemos acá. Primero, pues, fue la definición del problema, revisar la literatura y buscar todos los indicadores bancarios, los indicadores fintech, y luego de ahí irnos a algunos modelos que ya existieran. Uno de los más cercanos era de UK, que tenía más o menos 10 variables, que es el que yo coloco en mi trabajo. Luego, pues, hubo una revisión de documentación legal en Colombia y México, y una entrevista con expertos para saber su punto de vista. En el análisis cualitativo, pues una depuración de variables, validación de variables con esos expertos. De 100 variables llegamos a 35. Se hizo una encuesta a los expertos también y de parte de eso también se hizo un diseño de la encuesta estandarizada para bancos y clientes. Para la recolección de datos cuantitativos, aquí ya se pasó un instrumento de recolección para los bancos y también se hizo uno para los usuarios bancarios a nivel república, lo cual se eligieron al azar. El análisis cuantitativo que se utilizó para discriminar variables, utilizamos la correlación de Sperma y prueba KMO. Y para la interpretación de análisis, pues utilizamos clúster jerárquico para agrupar los datos del vecino más cercano y análisis factorial para saber cómo identificar esos factores. ¿Cuál fue la población y muestra? De aquí participaron 12 bancos, únicamente los bancos que tenían más de una sede en Guatemala y que tienen una estrategia de transformación digital. Y de los usuarios, pues participaron más de 10 departamentos con una muestra de 407 personas. Para mi estudio necesitaba 384, llegamos un poquito más. Y el objetivo era obtener datos del estado actual del sistema bancario respecto a qué era lo que los usuarios necesitan para que se resuelva con Open Banking. Y también pues se hizo un tema de expertos, se entrevistaron a 10 expertos con experiencia en implementación de proyectos de Open Banking para saber su opinión y qué variables tentativas y cómo validar el instrumento. Varios de Inglaterra, México, España, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Perú, los cuales ayudaron para que los instrumentos se pasaran a estas dos poblaciones. Con respecto a eso, pues tuvo el nivel de madurez y necesidad de productos digitales. Esa es la primera pregunta, saber si realmente vale la pena pensar en, aunque ya teníamos estudios previos, pero había que compararlo. Entonces se hizo la perspectiva con el nivel de madurez de los bancos de Guatemala respecto al nivel de madurez de lo que tienen los productos digitales desde la perspectiva del usuario. Los bancos, como vemos aquí, no se busca la información de quiénes son. En el 50% creen que nuestro nivel de madurez es como medio o un poquito alto. Los usuarios creen que coincide, digamos, un 70% que es medio alto, pero cuando ya hablamos de la necesidad de los clientes, los bancos están conscientes que hay una gran necesidad de nuevos productos, servicios financieros digitales. Y cuando vemos los usuarios, tenemos aquí que de medio, alto y muy alto, casi el 90%, creen que los usuarios hay una necesidad de productos y servicios financieros digitales. Esto es desde la perspectiva cliente y banco. Ok. Otro de los aspectos bien importantes es el nivel de riesgo de compartir la información y protección de datos. ¿Por qué? Porque la información tiene que pasar en un ecosistema. Para hablar sobre el nivel de riesgo de información, vemos que existe una correlación alta negativa. Eso quiere decir que es bien importante, es una alerta para nosotros, entre todos los actores, como bancos grandes, bancos pequeños, fintech, empresas, la superintendencia, etcétera, todos estos. Cuando ya, esto es desde la perspectiva de bancos, cuando ya lo vemos a nivel del usuario y de una forma muy, en este caso, cualitativa, vemos que al preguntarles, digamos, cuál es el nivel de necesidad de implementar la protección al usuario de los datos, vemos que un 90% creen que es importante aumentar la protección de datos y
si los bancos están obligados a compartir la información de los datos del usuario, ¿cuál es el nivel de riesgo? Pues realmente, si nos vamos aquí, también coincide con un 90% que el riesgo es alto. Por lo tanto, tanto bancos a nivel de correlación de datos y tanto a nivel de información cualitativa, vemos que es un factor bien importante que hay que tener en cuenta. También a nivel de madurez y necesidad de productos digitales, mediante la correlación, encontramos que los beneficios del Open Banking, que prácticamente es lo que se necesita para implementar, tenemos que surgen los productos innovadores que son necesarios, servicios a la medida, mayor competencia, fácil acceso, transacciones en tiempo real, mayor seguridad, mejor experiencia, menor costo y empoderamiento del cliente. Estos son algunos de los que yo mostré dentro de los efectos que hoy no se tienen. Y ya preguntándoles directamente a los usuarios, pues podemos ver que en la mayoría que están aquí, el top 5 sería que ellos quieren productos o servicios innovadores, coincide, fácil acceso a la información, quieren transacciones en tiempo real, quieren mayor seguridad y quieren tener una mejora en la experiencia bancaria y servicios con menor costo. Si nos damos cuenta, coincide a nivel de correlación de datos y también coincide a nivel de una forma cualitativa para tener estos datos. Para obtener los factores, ¿qué fue lo que se hizo? De las 35 variables, se hizo un dendrograma y pues pudimos filtrarlo mediante la prueba de KMO y Bartlett, nos dio un 0.705. Esto es aceptable porque está entre el rango de entre mayor a 0.70 y menor a 75, por lo tanto es aceptable. Y la significancia, pues como está cercana a 0, que es 0.001, también es aceptable. Por lo tanto, se aceptan los factores que fueron identificados. ¿Cuáles nos salieron en la tabla de varianza explicada? Pues nos salieron que hay 3. Y eso es desde la perspectiva de cliente. Desde la perspectiva de banco salieron 11, los cuales aquí está en mi trabajo, están agrupados, las agrupaciones son muy grandes, no caben en una presentación, por lo tanto no lo tengo aquí. ¿Cuáles son esos factores identificados? Por ejemplo, tengo la perspectiva del cliente. El primer factor era seguridad y riesgo al entorno digital. O sea, es querer que su información sí esté resguardada o por lo menos que no haya fuga de información y que ponga en riesgo su integridad como clientes. 2, es que se sepa cuáles son esos actores a los que se les va a compartir la información en el ecosistema, quiénes van a participar. Y 3, ¿cuáles son esas ventajas y desventajas al implementar Open Banking? Desde la perspectiva de los bancos, tenemos todos estos 11 factores. El primero es que se tiene que analizar la seguridad y el riesgo. Coincide con el primer factor desde la perspectiva del cliente. 2, debe hacerse un diagnóstico de madurez en cada uno de los bancos para ver si cuentan con la tecnología, el modelo de negocio, los procesos para implementar Open Banking. 3, debe haber un modelo de negocio enfocado a la banca abierta que cambie totalmente, que los bancos tienen que hacer todo. 4, sí o sí tiene que haber una arquitectura de APIs, yo le llamo el puente de comunicación. 5, debe de existir una estrategia de implementación. 6, tienen que haber beneficios, identificarse los beneficios de Open Banking, que coincide con el factor 3. 7, tiene que haber un inicializador del Open Banking, que según lo que nos decían los factores, es o el Banco de Guatemala o una entidad de gobierno. 8, requerimientos regulatorios tienen que existir leyes, tienen que haber reglamentos. 9, tiene que haber un tercero, no va a ser el mismo que inicializa ni que el que implementa, el que tiene que operar el Open Banking para que eso se mantenga. 10, hay que quitar todos los bloqueadores de Open Banking. Y 11, habla de la integración del ecosistema. Cuando ya esté todo implementado, tiene que haber una metodología, un estándar, tiene que haber seguridad para que cualquiera que se quiera integrar o agregar al ecosistema de Open Banking, pues lo pueda hacer de una forma fácil, rápida y con el estándar que pueda seguir el ecosistema de la banca abierta. ¿Cuáles son las conclusiones más relevantes? Una es que se identificaron 35 variables qué información iba a contar las APIs, en dónde se iban a colocar las APIs, qué arquitectura tecnológica se necesita, de contexto, de saber qué tipo de transacciones, qué tipo de información se tiene que trasladar dentro del ecosistema, a qué entidades hay que incluir para poder trabajar en el ecosistema Open Banking, cuáles son los estándares de información, de seguridad, de riesgo que se tienen que ver y de relación, cómo va a ser el tipo de relación, incluso el modelo de negocio de los que van a estar integrando en el ecosistema de Open Banking. En el segundo, se identificaron los actores principales, que en este caso están en el factor 7 y factor 9, desde la perspectiva de bancos, y en el factor 2 desde la perspectiva de clientes, que es el implementador y quién lo va a operar.
Y en el tercer objetivo, que se concluye de la siguiente manera, es que hay una evidencia de que efectivamente los usuarios bancarios sí tienen necesidad de nuevos productos y servicios digitales, por lo cual se resuelve con la banca abierta. Entonces pasamos de un ecosistema de banca en Guatemala así, cerrada, como yo mencioné al principio, donde solo los bancos se comunican entre ellos, las fintech para integrarse tienen que pasar por un protocolo de un año, año y medio, y pues aquí vemos los que se están beneficiando de que no nos hablemos entre actores, pues son esos terceros que venden la información, como TransUnion, Infonet y Credired. ¿Cuál es la propuesta? Es que empoderemos al cliente, el cliente sea el que decide dónde quiere pasar su información, quiere pasarlo entre el ecosistema, no tiene que crear todos los datos y pasar todos sus expedientes a todos y puede tener un solo portal de acceso. Los bancos pueden estar dentro del mismo ecosistema, por lo tanto se van a poder hablar libremente, igual que las entidades financieras reguladas o las empresas reguladas no financieras, pues estos ya sabemos que se comunican en todo el ecosistema, pero quitamos a estos terceros que se están beneficiando, que aparecían aquí antes, que son estas empresas, ya no tendría sentido tenerlas, porque todo está dentro del mismo ecosistema, y tienen que haber estos actores, quién inicializa, quién implementa y quién opera el Open Banking, que nos apoyamos de las leyes que ya existen, la Ley de Bancos, artículo 63, y el decreto 57/2008 de Guatemala para la protección de datos, pero sí es importante que exista una ley específica de protección de datos antes de implementar Open Banking, y también tiene que haber o una ley FinTech o una ley Open Banking que habilite que el ecosistema de de todo esto pueda ser libre, protegiendo, eso sí, al usuario. Y lo que sucede con el Open Banking es que el usuario decide y él es empoderado de donde quiere, ¿verdad? Entonces, y también esos terceros que tienen ya productos, servicios mejores y más rápidos y con tecnología, que en este caso pues puedan participar dentro de este ecosistema, y en vez de tener productos que vamos a tardarnos un año y medio o dos, pues ya los podamos tener pues en el menor tiempo, que ahorita pues no lo sabemos todavía. Y entre las recomendaciones, pues se recomienda que la banca abierta se implemente en Guatemala. ¿Por qué razón? Primero, porque ya en países de primer mundo fue la respuesta a esta problemática. Ya algunos países en Latinoamérica como México o Colombia o Brasil ya lo hicieron. Y pues derivado de eso también, pues, leyendo las regulaciones, todo lo que ellos hicieron como mejora, lo implementamos. Lo tenemos aquí en el modelo. Lo otro es la viabilidad de la implementación. En este caso es factible, ya que existen 17 bancos y 31 fintechs, o sea, hay un número considerable para poder empezar. En Reino Unido empezaron con 9 bancos para poder trabajar. Nosotros tenemos 17, podríamos empezar con la mitad, se podría decir, para trabajar y empezar a implementar Open Banking. Y a nivel de una innovación tecnológica, pues realmente hoy en día en Latinoamérica, no solo aquí en Guatemala, pues en Guatemala sí, por la ENIF, por impulso de las necesidades de los clientes, pues sí, los bancos se están transformando. Lo único es que el proceso es retardado, ya que pues tienen deuda tecnológica, hay que cambiar los procesos de negocio, hay que cambiar el modelo de negocio como tal, y como bien menciona aquí, es desde una perspectiva tecnológica y también orgánica, porque esto viene de la mano de cambiar el esquema bancario tradicional, estructural o departamental, a un enfoque totalmente ágil, que es lo que se hace actualmente para hacer la transformación digital. Entonces, estas son las recomendaciones. Realmente, para poder llegar a esto, se obtuvieron sí los 14 factores que son bien importantes, y para que, por ejemplo, nosotros hoy en día pues podamos responder, ¿verdad? Esto era lo que se quería perseguir, y esto fue lo que se concluyó, que tenemos los 13 factores para la implementación de Open Banking en Guatemala. Colorín colorado. Y ya se acabó.